Jorge, el misionero que empezó acá con todo esto hace 34 años, ¿no? Sí, Y sí, la visión que tuvieron fue llegar a los Aguas y ahí está todo el claro, ministerio. claro. Quisiera hacerte una pregunta, Jorge. En tu primera llegada ahí a los Aguas, tú contaste un poquito de cómo era lo difícil para llegar allá. No sé cuál fue la impresión tuya y de los Aguas al ver a un gringuito ahí. Yo sé que los Aguas, ellos ven a un extraño y se esconden. No Claro. sé cómo fue, cómo pudiste contactar a ellos, conversar. Ya, fue lentamente, esto te digo, fue un proceso lento y bueno, duró casi 2 meses para tener el primer contacto, no me acuerdo exactamente, pero fui a Lita para buscarlos y en ese entonces comencé a preguntar a la gente por dónde hay la gente agua por aquí. Dice, eso no hay por aquí. Yo dije, pues también se llaman los cuaiqueres, por si acaso hay los cuaiqueres que están por aquí. No, dice, esta gente no vive por aquí. Y ahí vi a una pareja entrando en el pueblo con su canasta en la cabeza, cargado atrás. Y dice, pues esta gente. Y dice, los cabezones. Entonces eso es la triste realidad de cómo se conocieron a los Awa. Y entonces yo dije, sí, eso es la gente de Awa. ¿Y ahí qué quiere con ellos? Pues yo quiero aprender su idioma, quiero enseñarles la palabra de Dios. Pues ¿para qué? Esa gente no comprende nada, no entiende nada, solo es de pura borrachera. Entonces yo dije, sí, pero yo quiero estar con ellos. Entonces había un hombre de Lita que fue el secretario de la comunidad de Río Verde. Como todos ellos eran sin alfabeto, no podrían leer y escribir, entonces uno de los del pueblo fue el secretario y dice, güey, hay un agua que él podría ayudarle, que se llama Diosalino. Entonces él dice, si usted viene tal fecha, yo le llevo para visitar con él. Muy bien, hicimos la cita y resultó en ese entonces que no hubo paso. Las rieles también se habían llevado de nuevo y no había cómo entrar con carro. Entonces yo llegué un mes atrasado por la cita, como buen gringo, ¿no? Un mes atrasado. Y ahí ni sabía cómo iba a encontrarlo, pero fui con mi mochila, comida para 3 días, bien pesadita. Bajé del tren ahí en donde se llama Cachaco, no sé si conoce eso. Salí del tren y me había dicho, busca el camino que va a La Blanquita. Entonces voy preguntando, ¿dónde es el camino que va a La Blanquita? No sé. Por aquí dice. Entonces una cuesta, pero bien, que cuesta mucho, esta cuesta. Y voy caminando, diciendo, Señor, ayúdame, ¿cómo voy a encontrar a ese señor? Ya es un mes y no me acuerdo su nombre, el señor Morán, entonces voy a preguntar por él. Y por la gracia de Dios fue el primer hombre que encontré en el camino. Entonces él, todavía estamos a la mitad de la historia. Si quiere todo, no sé. Él me llevó a donde La Blanquita, quedé la noche ahí, me dice, vea, el que va a entrar es el profesor ahí en la comunidad. Él sale de la loma aquí arriba, yo había llegado a la mitad, a las 6 de la mañana. Tiene que estar ahí a 6 en punto. Yo dije, ¿cuánto demora para llegar? 1 hora, dice. Bueno, yo me levanté a las 4 para darme 2 horas porque soy lento con esa carga. Y fui caminando solito en la oscuridad, sin conocer el camino. Llegué ahí a las 6:05 y se había ido. Como buen ecuatoriano. Entonces ya, ¿qué voy a hacer? Y hubo un señor y dice, aquí no hay paso, dice, está derrumbado, eso no va a encontrar el camino, necesita alguien que le guíe. Yo me senté ahí con mi librito diciendo los contra y los a favor. ¿Me quedo o me voy? No. Y ahí alistando, y vino 2 jóvenes agua. Entonces, y ellos dijeron, nosotros entramos, les llevamos, entonces ahí acompañé con ellos, llegué a la casa de el Francisco, y ahí conocí al Paulino. Diosalino no estuvo, pero Paulino estuvo ahí, y él dijo, yo sí quiero aprender de la palabra de Dios, y eso fue la primera entrada. Sí. Bueno,
Y fue así como inició la misión Livencel aquí en el Ecuador. El Señor te bendiga. Muy bien. Y voy a seguir un poco de esa historia, porque yo estoy seguro que yo estoy aquí porque Paulino buscaba al Señor. La palabra dice que la única manera de llegar al cielo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y cuando yo estuve tratando de irme a Colombia como misionero, porque es el plan primero, ¿no? Ir a Colombia. Y mientras estuve levantando fondos, hablé con la gente en muchas iglesias, más de 30 iglesias. Y di una charla de Romanos 1 y Romanos 10. Que si alguien quiere ir al cielo, tiene que escuchar el Evangelio. Pero ¿cómo va a creer si no escucha? ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo esa gente podría llegar a conocer al Señor? Por medio del medio ambiente, ¿no? Y si uno está buscando, yo dije, yo estoy seguro que Dios va a mandar un misionero. Y ese Paulino sí estaba buscando. En este viaje, ahora mismo, me enteré que el abuelo de Paulino le conocieron como hombre que oraba. Y la mamá de él trató de enseñar a sus hijos las historias bíblicas, pero un poco chuecos, me dice. El Jonás fue tragado por pez, pero ahí se quedó. Pero lo interesante es que en esta familia había una apertura. Por eso cerró la puerta anoche. Lo bueno es que están enumerados. Entonces ahí vamos a encontrar por dónde irnos. Pero yo traté por un año irme a Colombia para ser pastuso. Alquilé una casa en Pasto por 9 meses y nunca nos dieron la visa y tuvimos que venir al Ecuador como segunda opción con el plan de seguir a Colombia en algún futuro y nunca hemos llegado. El Señor llamó para estar aquí con ustedes en Ecuador. Él tenía un plan mucho más grande de lo que tuvimos nosotros. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes esta noche y quisiera pedirles un favor. Yo soy pastor de una iglesia que se llama Salem Bible Church. ¿Puede decir eso? Salem Bible Church. Salem es paz, ¿no? Shalom. Salem Bible Church. Entonces, nosotros vamos a llevar un grupo acá en enero. Y me gustaría grabar a ustedes diciendo, Hello, Salem Bible Church. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Vale? Puede intentar. Y de ahí puede decir lo que quiera. Ya. Muy bien. A ver si puedo llegar a todos. Ya. 1, 2, 3. Muy bien. Gracias. Eso les voy a mostrar el domingo que viene. Bueno, este domingo en 8. El 9 de julio, cuando estoy ahí de nuevo. ¿Están contentos de estar aquí esta noche? Algunos están cansados. Yo sí, bueno. Pero para mí ha sido un gran privilegio estar aquí con ustedes. Eso ha sido una semana de las más apreciadas de mi vida, les digo. Poder volver y estar con el Gustavo, el Ede, el Rainer, Enrique, eso ha sido algo inesperado y es un gozo verdaderamente poder pasar esos mensajes y también tiempo fuera, conversando con ellos, renovando el compañerismo, porque nosotros colaboramos duro por unos años y ahí sí fuimos a nuestros propios lugares y no nos hemos visto. Entonces estar aquí de nuevo ha sido muy bueno. Y gracias quiero decir a todos los que han colaborado para llevar a cabo esto, los músicos de diferentes noches, gracias, los coros que estuvieron, qué lindos que son, los que están trabajando en las cocinas, los meseros, los voluntarios que están poniendo las sillas, quitando las sillas, poniendo los muebles,
Quitando eso, gracias por todos sus esfuerzos, eso yo lo agradezco. Y los que han venido de lejos, los que están vendiendo los libros, todos que están aquí. Es lindo reunirnos en Cristo. Como dice el salmista, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, ¿no? Es una bendición que va de la cabeza hasta los pies, que el Señor está aquí con nosotros y Él es quien nos fortalece. Hemos sentido, experimentando la presencia preciosa de Dios en esta semana, pero hermanos, en algún momento usted ha sentido la ausencia profunda de Dios. Quizás hay alguno que está aquí que disfruta de estar con los otros hermanos, pero va a ser honesto. Usted en su corazón siente un vacío en cuanto a Dios. Ese es el otro lado de la moneda que a veces no hablamos. Que hay momentos cuando los que han amado al Señor, que han servido al Señor, que han seguido al Señor, se sienten abandonados. Se sienten que ya habrá un Dios. Peor, un Dios que me ama. Y no sé si usted ha experimentado eso, pero les digo que pasa. Y en Estados Unidos, no sé aquí en el Ecuador, pero a menudo hay líderes de la iglesia que se abandonan a la iglesia. A veces se abandonan a sus familias. Y no es infrecuente que se abandona la vida. Tan desesperados que se mata a sí mismo. Los pastores, ha pasado en este año. Y en esta noche, yo creo que es posible y aún probable que hay algunos aquí, si van a ser honestos, sienten que están en un desierto espiritual. Una sequía en su vida. Y en esta noche el tema que vamos a tratar es la sublime gracia que me restauró. Yo voy a contarles un poco de mi historia, porque yo he pasado por ese desierto. Después de todos los años aquí, he sentido ese vacío en mi corazón. Y quiero darles esperanza. Que la misma gracia que nos salva, la misma gracia que nos transforma, esta misma gracia también nos puede restaurar. Estoy seguro que casi todos ustedes podrían ver de lado y hay alguien que está ausente en esta reunión. Alguien que usted sabe que andaba con el Señor y ahora no está en el camino del Señor. Quiero darles esperanza que la gracia de Dios puede restaurar este hermano, esta hermana, este hijo, esta hija. El amor de Dios sí puede alcanzar. El martes el Gustavo nos habló de la sublime gracia que nos salvó. Y él nos contó su historia de estar ahí en Argentina, en un establo. ¿Era Argentina o España? España, una argentina en España. Muy bien. Y este amigo, un pastor alemán que mordía, pero no él, que escuchaba, y que había un mejor amigo, si se recuerda, los que estuvieron, y este Gustavo con los 7 años se agarró a Cristo y llegó a ser salvo por la gracia de Cristo y siguió adelante en su vida con esta pasión de hacer que otros conozcan a su gran amigo en Cristo Jesús. Y eso de conocer a Cristo, aceptarle a su Salvador, es el primer paso en la vida cristiana. Y posiblemente hay alguien aquí esta noche que no ha entendido el cristianismo, que es la salvación. Entonces quiero darle rápidamente el Evangelio, las buenas nuevas, cómo ser salvo por la gracia de Cristo.
En el inicio del mundo había solo Dios y esta mano va a representar a Dios, ¿no? Y Dios estando ahí desde siempre, lleno de amor, un amor que sobrefluyó de su ser, dijo, voy a crear gente como yo. Y primero preparó el terreno para ellos, pero después creó al hombre parecido a Dios, ¿no? A su imagen. Un ser que podría tener comunión con Dios. Y en el inicio Adán y Eva se llevaban con Dios, se andaban con Dios, tenía una comunión perfecta con Dios. Pero ¿qué pasó? El Señor les dijo, bueno, hay un arbolito que no es de comer. Lo demás se puede comer, pero no este, porque va a dar conocimiento de lo malo y eso no quiero para vos. Solo quiero que conozcan lo bueno, no lo malo. Pero ¿qué pasó? Ellos comieron, ¿no? Y eso causó que el pecado entre en el mundo. Y ese celular va a representar el pecado. Y eso separa entre Dios y el hombre, que ya no había esa comunión. Eso se llama la muerte espiritual, una separación entre el fuente de la vida y los otros vivientes. Ya no hubo eso. Y la Biblia dice que el pago de la muerte es la muerte. Gracias. Yo les dije que estoy cansado, ¿no? El pago del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros seguimos hasta la muerte con este pecado mismo en nuestra vida, cuando morimos y vamos a la tumba, ahí quedamos, separados por la eternidad de Dios. Ya no hay oportunidad. Pero mientras estamos caminando en este mundo, hay la posibilidad que esa muerte se desaparece y nosotros estamos renacidos espiritualmente. ¿Y cómo sucede eso? Dios, en su gran amor por nosotros, mandó a su Hijo, Jesucristo, que también era Dios, venir al mundo. Y Cristo vivió una vida perfecta, nació sin pecado. Y Él no tenía ni razón por morir. Pero a los 33 años, Él tomó nuestro pecado en su ser y lo llevó a la tumba en su muerte. Y cuando resucitó, ese ya fue pagado. Y lo único que nos separa de Dios ahora es nuestra fe. Si nosotros confiamos en Cristo, si unamos con Cristo, estamos de nuevo vivos espiritualmente. Eso es la vida eterna, esa es la gracia que nos salvó. Un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Y la pregunta para usted, mi querido amigo, ¿has recibido este regalo? ¿Has creído en Cristo Jesús? ¿Estás confiando en Él como su Salvador? Eso puede cambiar su vida. Llegar a ser una persona renovada. Entonces eso es lo que nos habló Gustavo, ¿no? Y si usted no ha hecho eso, solo toca una oración de fe diciendo, Señor, yo creo que he pecado, yo sé que he pecado. Sé que estoy separado de ti y creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo ya recibo la salvación que me ofreces por gracias. Y eso es la salvación. Es un simple acto de fe. Anoche, el Ede nos habló de la sublime gracia que me transformó. Y Ede nos contó su experiencia de entregarse a Cristo con los 16 años más o menos y se quebrantó, quemó sus discos de rock y comenzó a caminar con Cristo y nos dio ese dibujo. Nos dio ese dibujo que se va transformándose. A ver si tengo el otro. Ya. Yo no sabía que eso es continuo. Estoy aprendiendo, por eso es Eddie. Entonces, uno es la percepción del carácter de voluntad de Dios que nosotros vamos aprendiendo y tratando de ser más como Cristo. Y nos indicó que a la vez que vamos apreciando la santidad, vamos también con una percepción más profunda del pecado, de mi carácter.
Y ahí poco a poco la gracia de Dios parezca más grande en nuestras vidas. Tenemos un aprecio más grande y nosotros vamos transformando un proceso de santificación que llegamos a ser más como Cristo. Y aquí va ese proceso y eso da la impresión que es un proceso que siempre está arriba y adelante. Y en unas personas así es. Pero en otras personas llega un punto que hay una pared y está estancado. Algo pasa en la vida y ese crecimiento ya se queda. Y la persona siente que no estoy seguro ya de esta percepción que tuve en el pasado, esa percepción y la cruz sí lo veo atrás, pero ya por adelante no estoy seguro que está ahí. Y eso nos llega a la necesidad de la suprema gracia que nos transforma o que nos restaura, digo yo. Y es lo que les voy a hablar esta noche. Es posible que cualquier persona que sigue a Jesús puede llegar al punto de necesitar una restauración. Voy a contarles un poco de mi experiencia aquí en el Ecuador, el llamado acá, el comienzo de la obra. Voy a mostrarles unas fotos y voy a contarles cómo yo llegué como pastor, misionero, a un punto de desesperación espiritual. Cuando yo necesitaba la sublime gracia, no solo para salvarme, transformarme, sino de restaurarme de este hueco, este profundo vacío con que me enfrentaba. Pero antes de dar esta historia, quería darles un poco de base bíblico para este proceso, ¿no? Entonces, en este texto, Efesios 3:12 dice, en Él, Cristo Jesús, mediante de la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Eso es la salvación, ¿no? Disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Qué bueno es eso. Amén. Tener esa confianza, esa libertad de andar, saber que uno está con Cristo. Así que les pido, dice Pablo, que no se desanime a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. ¿Qué sufría Pablo? ¿De dónde escribió esa carta a los Efesios? De la cárcel, ¿no? Él fue golpeado, pegado, echado al cárcel algunas veces y está escribiendo esas cartas. Y esa gente no entendía, ¿no? Porque ellos dicen, si él es siervo de Dios, ¿cómo que le echen a la cárcel? ¿Por qué no viene un ángel para librarlo como hizo con Pedro? ¿No? Pedro subió a la cárcel, el ángel le libró. ¿Qué pasó con Pablo? Y ellos están desanimándose, ya perdiendo su confianza, su libertad, porque él está ahí. Dice, eso pues es para ustedes un honor. No sé si él entendía exactamente, pero si Pablo no hubiera estado en esa cárcel por 2 años, quizás no tendríamos todas esas cartas que escribió, ¿no? Porque eso es lo que dio el tiempo para escribir y nosotros somos beneficiarios de todo este tiempo. Por esta razón, dice, por su preocupación que ellos iban a desanimarse por su sufrimiento, y es posible que nosotros también nos desanimamos por sufrimientos. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido al Padre que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus glorias y riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Entonces, ¿cuál es la clave, principio? Que Dios
no deja desanimar a los hermanos de Efesios, sino los fortalezca en lo íntimo de su ser. Y eso es lo que quiero darles en esta noche. Si usted está aquí, está desanimado, está descaído, hay gracias que le puede restaurar, que puede llegar a lo íntimo de su ser. El sufrimiento puede causar desánimo. En este caso fue el sufrimiento de otros, ¿no? También eso sucedió con Marta y María. ¿Se acuerda cuando murió Lázaro? Ellos se desanimaron. Cuando vino Jesús, ¿qué dijeron? Pues, ¿por qué no viniste antes? Si hubieras estado, no hubiera muerto. ¿Y qué dice Jesús? ¿Crees en mí? ¿Has perdido su confianza? El que cree en mí vivirá. Pues sabemos que va a resucitar en la resurrección. No, dice, yo soy la vida, la resurrección. Él le voy a llamar ahorita. Pero ellos estuvieron a punto de perder su confianza. Puede pasar por el sufrimiento de uno mismo. En el primer viaje misionero, se recuerda que Marco, sobrino, ¿no?, de Pablo. ¿Sobrino es? ¿Sí? Muy bien. A veces esas descripciones me escapan, ¿no? Pero él se desanimó por el sufrimiento. Cuando vio tanto golpeo que recibió, él se alejó y no siguió con ellos. Y por un tiempo Pablo no tenía confianza en él, pero después se restauró. ¿Saben la historia de Pedro, no? Que negó a Jesús en 3 ocasiones. ¿Por qué? Por miedo de la gente. Porque él también no pensaba que Jesús iba a morir en la cruz. Y cuando eso sucede, él se desanima por el sufrimiento. Y Jesús dice cuando está restaurado, y sí, lo restauró. Job, todo el libro de Job, qué carácter, ¿no? Leímos los primeros versículos de Job y todos queremos ser Job, ¿no? El hombre rico, antiguo, que tenía de todo. ¿Y qué pasa? Un buen hombre que ama a Dios. Y Dios lo utiliza para un ejemplo a todo el mundo. Y sufre. Y está confundido. Pobre Job, ¿qué pasa? Los demás diciendo, vos es pecador, sabíamos que está haciendo cosas ahí, extraños, ajenos, escondidos. Eso sabíamos. Y él, no, yo soy hombre justo, no he hecho nada. ¿Qué pasa, Señor? Todo el libro, ¿qué pasa? Pero al final, dice, ya cierro la boca. Ya te he conocido. Ya reconozco que tú eres el Dios que puede restaurarnos. Entonces eso de desanimar puede pasar a cualquier cosa. ¿Y cómo es la vía de la restauración? Es conocer personalmente el amor y la grandeza de Dios. Dice así, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. A ver, saltamos un parte. Los versículos más importantes no están ahí. Entonces les voy a leer. No sé qué pasó con este. Pero dice así, versículos 17 y 18. Para que por fe Cristo habita en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, pueden comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Hermano, hermana, ¿comprendes vos la grandeza de Dios en su amor? ¿Comprendes el ancho, el largo, el alto, el profundo del amor de Cristo? Para ser restaurado, eso es el camino, eso es la vía. La necesidad de comprender la grandeza del amor de Dios. Todos han escuchado del amor de Dios, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes creen en el amor de Dios.
pero ¿cuántos están experimentando en el íntimo de su ser el amor de Dios? ¿Cuántos saben, no por cabeza, sino por corazón? Porque, como dice la Biblia, por hígado, por los riñones, por los intestinos, se siente por dentro el amor de Dios. No es algo que sabe, sino algo que conoce. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Eso, ustedes tienen esas diferencias que nosotros no tenemos tanto en inglés. Saber es una cosa, conocer es otra. Y Pablo pide que puedan conocer ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede orar que conozcan algo que sobrepasa el conocimiento? Bueno, no podemos conocer todo, pero podemos conocer algo. ¿Cuántos han ido al mar aquí, viviendo en el Ecuador? ¿Cuántos no han ido al mar? Nunca han ido al mar. ¿Cuántos no tienen manos para levantar? ¿Cuántos no tienen voluntad para levantar la mano? Nunca jamás. Bueno, me imagino que la mayoría han ido al mar, pero ir al mar es muy diferente que leer del mar, ¿no es cierto? Estudiar qué es el mar. Yo estudié como niño cómo era el mar. Yo vi en mapas del mar, pero hasta tener los 12 años nunca fui al mar. Y la primera vez que llegué al mar, estuve ahí mirando por dónde está Europa. Debo poder ver a Alemania por ahí. Y yo esperaba poder verlo. Uch. Y estar ahí en la playa, ya conozco el mar. ¿Pero conozco el mar? Ver el mar no es lo mismo que entrar al mar, ¿no es cierto? En un día pacífico, el mar como un lago, se entra, qué bonito. Y las mares allá en Estados Unidos tienen mucha arena y son fríos. No es un gusto estar ahí, pero todavía se conoce y es bueno. Y de ahí vienen las olas, y eso, estar jugando en las olas y cogiendo las olas para irme, eso me gustó mucho. Ya conozco más el mar, pero ¿he llegado a conocer el mar? No, ya con los años yo aprendí a snorkel. ¿Eso es una palabra? No sé. Snorkeling. Entonces yo hago el snorkeling cuando se pone la máscara, el tubito, y ahí se ve todos los peces que están ahí, las tiburones que cantaron. Mi hijo, nosotros fuimos a Galápagos, yo vi a mi hijo ir abajo y coger un tiburón por la cola. Esos hijos, ¿no? Que le da espanto en el corazón. Vi muchas cosas, qué lindo eso. Ya con el año, eso está, conocer más al mar. Ya por la gracia de Dios, tuve que ir a Micronesia, aprendí el buceo. Entonces ya estoy metido en el mar, ya por adentro. ¿Sí me entiende? El amor de Dios es como el mar, que escuchar es una cosa, pero conocer, y se va conociendo, en una manera personal. Usted sabe el amor de Dios en ese sentido. No algo que se habla, sino algo que se siente. Si lo has sentido y se pierde esa sensación, es horrible, créeme. Es espantoso. Pero la gracia de Dios nos puede restaurar en esas ocasiones. Bueno, mi experiencia, yo nací en un hogar cristiano. Realmente, mis padres me dedicaron al Señor antes de concebirme. Ellos yo tengo dos hermanas mayores, y mi papi quería un varoncito, y los médicos dijeron, no es de tener más hijos porque vos es muy grande, la mujer muy pequeña,
puede morir. Pero ellos dijeron, queremos un hijo para que sea siervo del Señor. Mi papi murió hace un año, con 94 años. Y siempre le daba mucho gozo ver que yo estuve en el ministerio. Ellos oraban, Dios les bendecía. Claro que a mí no me gustó esta historia cuando era niño. Un poco presionado, ¿no? Y yo no quería, pero en su tiempo el Señor me llamó. Respetó esa oración como hizo con Hannah. Entonces yo nací, mis papis me amaban, no eran perfectos. A los 5 años acepté a Cristo como mi Señor. A los 6 años acepté otra vez a Cristo como mi Señor. A los 7 años acepté otra vez a Cristo como mi Señor. No sé si ustedes han hecho eso, pero yo sí. A los 12 años me bauticé. A los 13 años me rebelé. Ya no quería nada que ver con eso. Muy mentiroso, me metí en muchas cosas malas, comencé a robar, a vender drogas, a hacer otras cosas desagradables. Pero mis padres seguían orando, diciendo, Señor, pedimos a este varón, no para eso. Queremos que sirva a ti, ¿qué vas a hacer con eso? Yo no sé exactamente sus razones, pero yo en esos años de rebelión, vine de mi cuarto arriba y encontré a mi madre ahí arrodillada orando por mí. Y eso me impactó. Y Dios por su gracia, su gran amor. Y yo les digo que yo siempre sabía que pertenecía a Dios. Porque había dado mi vida a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Entonces, ¿cómo pensé yo de Dios? Algún momento yo voy a tener un accidente. Dios me va a poner en el hospital. Algo horrible me va a ocurrir a mí. Eso yo sé porque yo pertenezco a Dios y no estoy sirviendo a Dios. Eso fue mi mentalidad de Dios. El gran castigador, no el gran amador. ¿Y cuántas personas tienen esta mentalidad de Dios? ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, no sé si ustedes han escuchado esta película, La Noche Venidera o algo así, la segunda venida de Cristo. Y yo tuve que ir, porque mi papi era más grande que yo, todavía con los 16 años, tuve que ir. Entonces, si yo voy a ir a la iglesia, voy a llevar a alguien conmigo para que sufre juntos. Y vamos a ver esta película y ese amigo no conoció al Señor y al final de la película dan una invitación y ¿qué pasa? Él se va adelante para recibir a Cristo. Ay, digo, yo le invité. Él va a estar viendo a mí como ejemplo. Y el Señor utilizó eso para llamarme la atención. Y yo me reentregué al Señor y desde ahí estoy sirviendo a Él. Con los 17 años terminé el colegio y fui a la universidad bíblica. Y ahí es donde ya enfoqué, pasé de la gracia que me salvó a la gracia que me transformó. Porque había mucha necesidad de transformación en mi vida. Y en esta época conocí a mi Linda. Y nosotros en el año 79 hicimos un compromiso, nos casamos y también juntos decimos, queremos servir al Señor donde Él quiere. Sea donde sea, vamos a estar listos para ir donde Él nos llama. Y comenzamos a servir donde podríamos, pensando ir al seminario por un año. Terminamos de la universidad, pensamos estar casados un año, después ir a la universidad. Pero una iglesia nos llamó y nos pidió que vaya como asistente de pastor, una iglesia de 500 personas, y ahí fuimos a esta iglesia, tuvimos nuestros 3 hijos ahí. Y esa iglesia daba 50% de las ofrendas a las misiones al exterior. 50 centavos de cada dólar mandamos al exterior.
Pero no tuvimos misioneros en nuestra iglesia. Solo mandamos mucho dinero a otros misioneros, que no es malo, pero el Señor me dio una carga que nosotros mandamos misioneros. Entonces yo con 2 otros hombres, cada domingo a las 6 de la madrugada fuimos a la iglesia a orar. Señor, mande misioneros en nuestra iglesia. ¿Y quién mandó? A los que oramos. Bueno, el uno se mandó la hermana, no él. La hermana se fue con misionero a Alaska, el otro varón está en África todavía con misionero, y yo llegué acá. Y esto fue algo maravilloso por nuestra iglesia, tener misioneros. Entonces nosotros ya tuvimos este deseo de ir a algún sitio y comenzamos a orar. Y tuvimos una pareja en Colombia, la familia Hendrickson con Wycliffe, y ellos dijeron, ve, necesitamos ayuda. Nos mandó una carta a la iglesia, no a nosotros personalmente. Una carta de oración diciendo, oren que hay una pareja que nos ayuda a llegar a la gente de Agua. Y yo dije a mi esposa, ve, ellos necesitan a alguien, nosotros somos alguien. Vamos. O dicen, pues ustedes no son los mejores para eso, porque eso es trabajo duro adentro, y la linda no es tan dura, es más suave, y vos no tan inteligente, alguien más, ¿no? Pero dijimos, bueno, no somos los mejores, pero no hay nadie, somos mejor que nadie. Pues. Y nadie podría usted ponerse en contra de eso. Todos de acuerdo. Entonces, fuimos a Colombia a visitarlos, a conocer a los Agua. Eso fue en el año 86. Y sucedió que el vuelo entraba por Medellín, pero regresaba por Quito. Entonces tuvimos que pasar por la frontera en carro y estamos yendo a Quito y se para aquí en esta heladera. ¿Cómo se llamaba? Todos conocen. Y ahí, eso es el año 86, ¿no? Yo ni estoy seguro si voy a ir como misionero. Pero estando en esa gasolinera y la foto no es tan buena, pero eso es Cotacachi atrás. Y yo vi ahí 2 iglesias católicas grandes. Y me puse a pensar, ¿habrá una iglesia evangélica ahí? Y saqué esta foto para orar por ese pueblo. Esa es la obra de Dios. Ni estaba pensando volver al Ecuador. Queremos irnos a Colombia. Pero yo quería orar por ese pueblo. Ni sabía el nombre del pueblo. Solo que había este lindo pueblo ahí que quizás necesitaba una iglesia. Y oré por esa foto por muchos años. Bueno, no puedo dar toda la historia, ¿no? Solo si quieren estar hasta mañana de madrugada. Pero regresamos a casa y ahí oramos con los ancianos de la iglesia por un mes, ayunando a ver Dios si quiere que vayamos. Y dicen, vea, Pastor Jorge, vos es pastor. Eso no eres evangelista. Entonces no podemos decir si vaya o no, pero es pastor. Y decidimos, bueno, somos mejor que nadie, vamos. Y ahí fuimos a trabajar con los Agua, como les dije. Encontramos con el tiempo y habíamos el costumbre de ir y volver. Formamos la misión ahí en ese entonces con el hermano Dieguito y el hermano Galo Tejada y presentamos todos los documentos en Quito porque yo vine con otra misión, pero para que la misión Liebenzell esté aquí. Y comencé por 2 años seguidos, cada 15 días, entré a Lita. Muchas veces por el ferrocarril. Y ahí en esas entradas, ¿dónde paramos? En esas comunidades morenas del Valle de Mira. Y yo estuve orando por esas comunidades. Y entonces vamos allá. Y yo estoy tan contento que la misión Liebenzell ha llegado a esas comunidades y ver a esos hermanos aquí cantando. Gloria a Dios, eso es una maravilla. Ahí también sabía
en este entonces este fue el carro nuestro, y subimos ir a Colombia, ahí en Rumichaca, todavía el plan fue llegar a Colombia. Entonces llevamos unos indígenas de Colombia para estar con los Awa, y yo entraría una semana allá, dar predicaciones, salir cada 15 a Río Verde. Yo viajaba mucho. Dejé a la familia y ya les conté anoche, ¿no? La historia, ¿sí? O era en la mañana. Algunos no escucharon. Pero en el primer viaje, Linda se cayó yo dije tifoid, pero ella me corrigió que era ameba que le afectaba. Y ella estaba en casa orando que Dios me devuelve a ella. El plan de 5 días se cortó a 1 día y regresé, ¿no? Pero Linda sabía que Dios estaba proveyendo por ella. Y nosotros, eso fue como llegar a los Awa en ese entonces. No, los caminos, no hubo puentes, solo esos de alambre. Y con el río crecido, un poco interesante. Dios nos ayudó con el tiempo, tener voluntarios que vinieron, construimos 2 puentes. Y lo interesante, ¿no? A veces la gente pregunta de esos grupos de misioneros de corto plazo que vienen. Pero yo había estado ahí ya casi 8 años predicando el Evangelio y solo 4 personas aceptaron a Cristo. Pero cuando esos señores, un equipo vino por 1 semana para construir este puente, y todo el tiempo la gente va a estar preguntándome, ¿cuánto está pagando ellos? Y yo no les pago nada. ¿Cuánto le está pagando para hacer eso? No les pagan nada. Ellos pagaron su propio vuelo para venir acá. Ellos compraron los materiales. ¿Cómo así? Ellos nunca van a usar este puente. ¿Por qué harían eso? Porque aman a Cristo y quieren que ustedes tengan un puente. No, dice. ¿Cuánto está pagando ellos? No me creí. Pero al fin ya construyeron eso en 1 semana, y el hermano Diego predicó y dijo que Cristo es el puente que nos lleva al cielo. Él cruza la muerte, solo tenemos que pasar por fe. Y 10 personas se entregaron al Señor después de 1 semana de esos hermanos que vinieron. Entonces esos equipos pueden tener un gran impacto, con tal que alguien que sigue la obra, ¿no? Entonces nosotros seguimos ahí y Dios seguía su trabajo. Después de 3 años y medio, yo estuve bien cansado, ¿ya? Y nosotros fuimos a Estados Unidos por 1 año y la misión mandó a esos guaguas aquí. Es que se ve. El Gustavito ya hablaba español, entonces él se andaba como hormiga por todos lados, y los demás se pusieron a estudiar en Quito. Las 3 parejas vivieron en la casa que nosotros ocupamos, y eso es cuando Gustavo conoció al Enrique, es el cimiento de esta iglesia. En este entonces también comenzaron a construir este centro en Lita, y eso es algo chistoso que les digo. Yo no estuve cuando me mandaron los planes para esta construcción, y me mandaron por fax, porque eso era antes del correo electrónico, ¿no? Entonces viene el fax y un dibujito ahí que dice 10 por 10. Yo digo, eso está muy chiquito, 10 por 10. Yo soy de Estados Unidos, ¿no? Ellos son de Europa. Yo estoy pensando en pies, ellos en metros. Entonces yo digo, 10 por 10, muy chiquito. Y yo llego y digo, ¿qué han construido? Yo no aprobé eso. Aprobé 3 por 3 lo que aprobé. Ellos construyeron 10 por 10. Bueno, Dios sabía el plan, ¿no? Y lo que quiero que dan en cuenta, eso dijo el Gustavo, que no es de decir esos grandes hombres. Nosotros somos grandes fracasos, pero servimos a un gran Dios que está obrando mientras nosotros estamos caminando como ciegos. Entonces, ese es hermano Arturo, aquí Kevin, que todavía está ahí, esas fotos ya. Y en ese entonces ya comenzamos el primer construir el templo en Tuntaki, Iglesia Manuel, ahí también un poco yo comencé a traer grupos en los últimos años que estuve aquí. Ahí fuimos a Cotacachi también, ese fue un grupo ese fue el año 2002. Yo traje esos grupos, pusimos los cimientos ahí, otro grupo que vino para seguir la construcción, y casi cada año estuve llegando. Yo salí aquí
En el año 2000, eso es cuando Gustavo tomó el cargo de la misión, y yo fui encargado allá en Estados Unidos como director de la misión allá, ¿no? Entonces trajimos este grupo, ahí vino Eddie Junji. ¿Quién va a seguir a él como pastor? No sé. Se ve un poco dormido o algo, no sé. Pero bueno, ellos hablaron de ese primer letrero del puente de amor, entonces quería indicar eso, que la visión del puente que lleva al cielo. Igual lo que predicamos a los Aguá, ¿no? El puente del amor de Dios que nos lleva al cielo. Entonces, ese fue el primer letrero. Eso es el cuarto donde Puente de Amor se reunió, ahí abajo. Y nosotros venimos con un grupo en 2004 para poner los cimientos, aquí donde estamos sentados. Y eso es cuando trabajamos y terminamos, no se ve nada. Ahí todo tapado. Pero un buen grupo que vino a trabajar. Y ahí cada año vine con otros grupos. Eso es la construcción aquí, en el 2005. Otros pusieron ya desde de al lado, en 2006 creo. Y ahí seguimos con los grupos subiendo todo ese templo. Bueno, eso es parte de la historia. Y ustedes saben que el Señor ha continuado edificando esta iglesia, las demás iglesias. Y mientras estuve haciendo esos viajes acá, también yo fui encargado de supervisar a 40 misioneros en otras partes del mundo. Entonces estuve también viajando por Micronesia, estuve viajando a Alemania, estuve viajando a la Zambia, estuve viajando a otras partes del mundo. En ese entonces yo ayudé a la familia Farnsworth para que se vaya a Micronesia a enseñar ahí. Y estuve parte de la junta de una universidad en Micronesia. Cada año me tocó 2 semanas en Micronesia, 1 semana en Alemania, otros grupos acá. Entonces yo estuve trabajando mucho, duro. Y Dios estaba obrando en grande manera. Pero yo estuve agotándome a mí mismo. Y el gozo de servir al Señor llegó a ser un deber de servir al Señor. Ya no sentí la presencia de Dios, solo la responsabilidad de seguir. Y durante este tiempo que estuve trayendo esos grupos, claro que yo podría predicar el Evangelio, todavía creía el Evangelio, pero no lo sentía. Y estando en mi oficina con uno que era misionero en Micronesia antes, le dije, ve hermano, yo no sé si creo nada de eso ya. Yo siento tan vacío. Mis hijos ya están rebelando contra el Señor. He viajado por todo el mundo y he perdido mi familia. Y tuve mucha ansiedad. Yo iría a las reuniones de la misión y me tocó llevar 2 camisas porque al medio de la reunión, sudando tanto, tuve que ir a cambiarme de camisa. ¿Qué pasa? Yo sentí en ese entonces que todo dependía de mí. Eso es una mentira del diablo. Pero si nosotros no nos cuidamos bien, puede ocurrir en la vida de cualquiera de ustedes. ¿Dios puede usarnos? Amén. ¿Dios nos necesita? Para nada. No nos necesita. No, eso es lo interesante. Él puede obrar por otros. Yo soy mejor que nadie, pero ustedes también son mejor que nadie. Pues, Dios podría haber usado cualquiera de ustedes para llegar a los Aguá. No necesita a mí. Pero en ese entonces, cuando yo estuve en este
profundo desierto de deberes. Todo fue un deber. Debo hacer eso, debo hacer eso, debo hacer eso. Y no quería hacer nada, más dormir. Y a veces morir. Estuve en un entierro de un amigo. Y ahí esperando para saludar a la familia con otros misioneros. Bueno, en ese entonces ya yo había renunciado a la misión. Porque llegué a sentir que el problema fue la misión. Ellos tenían demasiado demandas de mi tiempo. Tuve que salir de la misión para encontrar la paz, para estar bien. Pero ¿qué pasa? No fue problema de la misión. La misión tenía sus problemas, pero esos problemas eran míos. Y seguían conmigo. Entonces en este entierro estuve hablando con una pareja y la esposa me dice, debe ser horrible tener responsabilidad por todo el mundo en sus hombros. Es lo que yo sentía, pero no había dicho. Y el Señor usó esas palabras para abrirme los ojos y decir, yo necesito ayuda. Eso ya no puedo. En ese entonces yo intenté salir del ministerio, pero no hubo otros caminos. Y el Señor abrió la puerta de plantar una nueva iglesia con 15 personas. Entonces, más o menos por 3, 4 años, solo estuve con 15 personas. El Señor dice, no te voy a dejar hacer daño a más gente. Le doy 15 nomás, haz que estás bien. Bueno, ahí, gracias a Dios, mi Señor dijo, Jorge, necesitas ayuda. Estás mal. Ella no me abandonó, no me criticó. Ella me amó, me apoyó. Dice, necesitamos ayuda. Yo fui al doctor, dice, sí, estás deprimido. Toma esas pastillas. Entonces comencé a tomar pastillas, pero eso no es la respuesta. Ayudó, es como poner un yeso en el brazo, ¿no? Ayuda, ya pude pensar, porque antes los pensamientos eran envueltos, todo dando vueltas, no pude enfocar en nada. Eso me ayudó ya a enfocar. Pero la clave fue, ya tuve un asesor espiritual y dijo Linda, pregunta a Jorge, todo lo que dice, ¿es verdad? ¿Es verdad? Porque yo estuve creyendo muchas mentiras y olvidando del amor de Dios. Y por medio de ese proceso, la gracia de Dios, la comunidad de fe, este hermano me ayudó a acordar. Dijo, Jorge, cuando hablas, lo que escucho es, debo, tengo, debería, me toca. Dice, ¿qué quiere hacer? Dios no es un Dios de deberes, es un Dios de quereres. Él quiere darle. Otra vez yo estoy pensando que Dios es para castigar, no para amar. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que quiero hacer? Me gustaría ser pastor. Todo lo que estuve haciendo es lo que quería hacer. Pero lo vi como un deber y no como un querer. Y solo fue ese cambio de mentalidad. Acordando, Él me dijo, Jorge, no tienes que hacer nada para que Dios te ama. Yo dije, no, yo debo hacer. No, dice, si tú no haces nada, Dios te ama por igual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así el amor de Dios? ¿O Dios solo nos ama cuando hacemos lo que Él quiere? ¿Qué fue la ilustración que usé en el comienzo? Dios sobró tanto de amor que creó al mundo, para que habrá gente que podría unirse con Él. ¿Qué dice la palabra? Tanto Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se muere, mas tenga vida eterna. La gracia que nos restauró es la gracia que cree en el amor de Dios. Y hermanos, no solo creer,
sino experimentar. Ponerse dentro del mar. Y de ahí ir más profundo, más profundo, más profundo. Los que me conocen aquí saben que antes yo no lloraba tanto. ¿Por qué es que yo lloro tanto? Es que Dios me ha dado un nuevo precio de su amor. Yo ya siento en lo íntimo de mi ser que Cristo me ama a mí, porque la Biblia dice así. ¿Sí? Este coro de los niños es la profundidad, la verdad más profunda que hay en el mundo. Queridos hermanos, dice Juan, amémonos los unos a los otros. ¿Y qué vemos ahí? Un deber. Yo debo amar a los demás. Si no, Dios no me va a amar. No, pero dice, no, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. No es que nosotros tenemos que esforzar el amor, sino recibir el amor y deje que fluya por nosotros. Para mí ya no es ningún esfuerzo amar a la gente, porque no es mi amor, es amor de Dios. Y yo recibo de Él y se va a los demás. Y eso es algo maravilloso. Yo doy gracias a Dios que llegué a esa pared, esa desesperación que me hizo salir de mis propias fuerzas para encontrar el poder de Dios. No solo por conocer, sino por sentir. Y yo sé que algunos de ustedes no tienen idea de lo que hablo. Son jóvenes y eso no tiene sentido. Pero créeme, es la verdad. Algunos son más experimentados. Ustedes saben que la vida es dura. La vida es dura para todos. Los sufrimientos vienen. Y si solo creemos en el amor de Dios, eso va a ser causa de desánimo. Pero si estamos dentro del amor de Dios, eso nos va a dar la fuerza para seguir en todo. Porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, que Dios ofrece amor. Dios es amor. Y nos ama. ¿Por qué nos ama? Porque nos creó, porque somos hechura suya. No por lo que hacemos. Nosotros no podemos de ninguna manera hacer más grande el amor de Dios. Él es amor. Solo podemos experimentarlo. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Tú no necesitas esforzarse a amar a Dios. Conocerle es amarle. Cuando viene su amor, no hay más que responder. Estar sobrepasado con ese amor, inundado con ese amor, sino que Él nos amó. Y ahí, punto. Él nos amó. Todo lo demás es explicación. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nosotros. Eso está escrito por Juan, ¿no? Y en Juan 13 dice, se acercó la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Entonces, Jesús sabía, ya me voy. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Por qué es que Cristo había amado y amó hasta el fin? Porque Cristo es amor. Él amaba a su gente. Y Juan, 4 veces en su libro, su evangelio, dice, uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién fue ese discípulo? Juan. Eso fue su autodescripción. Yo soy el discípulo a quien Jesús ama. ¿Usted dice eso? Hermanos, tome eso como su clave de la vida. Yo soy
el discípulo a quien Cristo ama. ¿Pueden decir eso conmigo? Yo soy el discípulo que Cristo ama. Otra vez, hermano. Yo soy el discípulo que Cristo ama. Tenemos que saber esto. Y sabiéndolo, vamos a meternos en ello y experimentarlo, sentirlo. Y mientras estamos sintiendo, ya aprendemos a bucear para estar dentro del amor de Dios todo el tiempo. Un versículo más para terminar. No estoy seguro. En inglés es Sofonías, no estoy seguro. Yo creo que es Sofonías, pero no estoy seguro. Pero 3:17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. ¿Qué le parece? Nosotros venimos para cantar al Señor, ¿no es cierto? Pero ¿has pensado en algún momento que Dios canta sobre ti? Tiene tanto gozo solo en verte, tanto amor por ti. No por lo que haces, solo porque es. Claro que Él quiere que nosotros nos transformamos. No quiere dejarnos en el pecado. Cuando pecamos, eso duele al Señor, porque hace tanto daño a nosotros mismos. No hace ningún daño a Dios. ¿Qué impacto tiene nuestro pecado a Dios? No, ningún impacto. Él está perfecto en sí mismo. Pero ve que nosotros herimos los unos a los otros, que nos herimos a nosotros mismos. Y eso le duele, porque Él nos ama. Hermano, hermana, si estás aquí en esta noche y sientes en el desierto, quiero decirles que la gracia de Dios puede restaurarte. Solo no te quedas sabiendo que Dios te ama. Llega a experimentarlo. Y si no puedes, busca ayuda. En este tiempo yo no pude. Los otros tuvieron que venir alrededor de mí. Y si usted conoce a alguien que está en ese desierto, no lo abandones. Vaya. Dale ánimo. Oren por él, por ella. Esa es mi oración. Ahora que voy, no sé si regreso. Ojalá en enero estoy aquí. Pero solo tengo hoy. Yo tuve un ataque de corazón hace 2 años. Podría tener otro en esta noche. Y tal vez me entierren aquí en la Ciudad Blanca. Nunca se sale. No soy profeta, no soy profeta. Bueno, oramos, hermanos.